Muy buenas noches, como siempre un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada. Rubén Omelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Oscar. También buenas noches a toda la gente que nos sintoniza hoy para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferraro, buenas noches. Marcos, ¿cómo estás? Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué estás mirando, mi querido Marcos? Hacia el cielo. Miro arriba porque hoy nuestro tema tiene que ver con lo que está allá arriba. ¿Sí? ¿Tenés una pista? ¿Estrellas? No. No. Estrella ya las tiene Olimpia, así que no hace falta. Te tiene acá. Está bien, sí, es cierto. ¿Puede ser algún satélite? Ahí está, muy bien, ¿sí? Muy bien. Excelente. Inteligente, ¿eh? Sí, aprendió. No. Es una persona muy inteligente. Sí, señores, esta noche vamos a hablar de un tema realmente impactante que quizás conozcamos poco, pero esta noche tenemos un invitado de lujo que conoce muchísimo. Sobre el tema satélite paraguayo. Es el coronel Lidovino Bielman Díaz, a quien ya le decimos muy buenas noches. Gracias por su presencia y todo por aprender con usted, coronel. Muchas gracias. Muy amables, buenas noches para La Noche Menos Pensados. Hola Marcos, hola Oscar, hola Rubén Ovelar. Realmente un gusto, una satisfacción compartir con usted y llegar a la sociedad. Vamos por lo más básico. ¿Qué es un satélite? Un satélite es un vector con equipos específicos que sirve para comunicación o para observar la Tierra. Y también están los grupos que se refieren a satélites de investigación científica y otro grupo importante de satélites de navegación. 4 vertientes importantes que vamos a estar explicando detalladamente. Yo pido disculpas porque dije el coronel Lidovino Bielman Díaz y hasta ahí nomás dije. Tiene un largo currículum. Sí. Él es piloto. Él es doctor en Defensa, Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional. Poca cosa, ¿eh? Tiene un masterado en Política y Estrategia también espacial. Otro en Planificación y Conducción Estratégica Nacional. Además es docente universitario, habíamos mencionado, perito aeronáutico, evaluador de la calidad de proyectista de la creación de la Agencia Espacial del Paraguay, que fue el presidente hasta hace unos meses. Noviembre pasado. Y no sé cómo tuvo tiempo, por ejemplo, inclusive de escribir libros. Autor de libros, varios libros tiene, 3 o 4 libros. Y próximamente el 4. Ah, excelente. Todo sobre tema... Política, estrategia espacial, tecnología espacial. Bien, Paraguay tiene o tuvo, ¿cuál es la situación de Paraguay en el tema satélite en este momento? Paraguay tuvo satélite, operó de una forma muy interesante y detrás de eso ya viene en proceso lo que va a ser el segundo satélite paraguayo, Organiza 2, de mayor envergadura, que tiene su importancia muy vital para el Paraguay, que vamos a estar explicando de forma cronológica. Me gustaría ir desde el inicio. ¿Cuándo comenzó Paraguay a pensar en la necesidad de un satélite para el Guaraní Sat-1? ¿Qué fue? ¿Y cuándo fue al espacio? Vamos a contestarle de forma bien puntual. Voy a dar primero un pequeño antecedente de por qué el tema espacial se introdujo en el Paraguay. Sí. En el 2011 yo estaba haciendo una maestría y presenté como protocolo ante proyecto de tesis implementación de una política de estrategia espacial en Paraguay. Este protocolo ante proyecto de tesis fue de alguna manera rechazado por distintos motivos que no viene al caso de explicar ahora. Entonces, ese proceso que yo ya tenía preparado, esperé un momento, por decirlo así, de la vida del Paraguay, 2011, 2012, una transición política. Entonces yo estaba como oficial activo en el Ministerio de Defensa Nacional. Presenté un anteproyecto de ley para la creación de una Agencia Nacional de Programa Satelital. Eso, felizmente, la señora ministra de Defensa de aquel entonces, María Liz García, dio el visto bueno para que pase al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo en su momento, el doctor Federico Franco, me hace llamar y me dice, Bielman va a golpearme, porque es un tema nuevo. Y le expliqué que Paraguay está en un proceso de innovación, que la sociedad necesita tecnología, y la tecnología espacial es la quinta revolución industrial, juegos de 6 naves.
y dio el visto bueno para que, por mensaje del Poder Ejecutivo del año 2012, el doctor Federico Franco envía al Parlamento Nacional como proyecto de ley. Y pasó 2 años, 2012 fue presentado, en el 2014, después de mucho cabildeo, mucho lobby en el cabildo del Poder Legislativo, se sanciona la ley 5151/14, un 26 de marzo, creándose la Agencia Espacial del Paraguay. Ahí ya ganamos un espacio porque ya existe una ley que crea una institución. Y posteriormente, del 2014 a 2016, quedó otra vez el expediente, por decirlo así, en escritorio. Nuevamente lobbies con las autoridades del momento, de 2013 al 2018, el señor presidente de la República, Horacio Carter, me hace llamar y me dice: Bielman, este es tu proyecto, vamos a nombrarle como presidente de la Agencia Espacial Paraguay, pero con la salvedad, Bielman, de que un año va a trabajar sin presupuesto porque el año fiscal ya, el Congreso ya aprobó todo el presupuesto, pero hay que empezar. Y fue así que fui nombrado un 31 de enero del 2017, asumí, éramos 2 personas y empezamos todo un proceso, casi no sabíamos cómo encaramarnos, de dónde empezar, porque era algo nuevo para mí y para toda la sociedad. Y analizando qué es lo que vamos a hacer, éramos 2 personas, Bielman como presidente y una señora teniente primero Gómez de la Fuerza Aérea como asistente. Okay. La Fuerza Aérea, yo fui 30 años, estuve ahí de servicio y me facilitó eso. Entonces tomé la decisión de llegar al ministro de Hacienda, del entonces gobierno 2013 al 2018, el actual presidente de la República, Santiago Peña, explicándole por qué la Agencia Espacial Paraguay necesita un programa presupuestario mínimo para empezar. Le explicamos la importancia de la tecnología espacial, que la innovación, que esto es nuevo. Y me dice: Bielman, el tema del presupuesto está difícil, hay otras prioridades. Pero insistiendo, como me dio esa apertura, le insistí: pero señor ministro, esto es importante, esto va a quedar evidenciado que hay una intención del gobierno. Y 2 días después me hace llegar la resolución que la Agencia Espacial Paraguay ya tiene un programa presupuestario, mínimo por cierto, pero era para contratar 6 ingenieros. Lo primero que hice fue, sin dudar, nombramiento directo, 6 ingenieros paraguayos jóvenes, y después analizamos, ¿y qué hacemos con ellos? Hicimos algunas consultas con la Embajada del Japón, con la JICA, y 2 de los jóvenes ingenieros al Japón, para doctorado, PhD en sistemas espaciales, y para maestría en sistemas espaciales, porque la sociedad del Paraguay, la Agencia Espacial del Paraguay, necesita recursos humanos, el tema espacial. Y se fueron, estudiaron allá, llegamos al 2018, sigo en el cargo, y el señor presidente de la República, Mario Aldo Benítez, me hace llamar y me dice: Bielman, vea, usted va a seguir, vea, haga lo que usted crea conveniente. Señor presidente, no se preocupe, vamos a buscar la forma más correcta, más austera para innovar esto, porque es importante. Y me dio esa confianza. Entonces, ahí empezamos a proyectar en la Agencia Espacial Paraguay el proyecto Paraguay al Espacio, fase 1, primer satélite paraguayo. De Asunción, un grupo de profesionales paraguayos, de ingenieros, y los 2 ingenieros enviados al Japón, ya siendo doctorando y maestranza, analizamos cómo podemos dar un mensaje que se puede. Y el ingeniero Adolfo Jara y el ingeniero Aníbal Mendoza, actuales funcionarios de la Agencia Espacial Paraguay, nos dieron la idea, y en el Japón, con el Instituto Tecnológico Kyushu Japón, allá en Japón se diseña el primer satélite paraguayo, el Guaranizá 1, que es esto. Eso es réplica. Esta es una réplica, una maqueta a escala, un prototipo. Esto fue lanzado un 20 de febrero del 2021
tardó 48 horas para llegar a la Estación Espacial Internacional, que es una estación espacial que está orbitando 24 horas el planeta Tierra, 8 astronautas investigadores a bordo. Uno de ellos, el japonés Iuchi, el que se encargó porque la Alianza Agencia Espacial Paraguay, la Agencia de Exploración Aeroespacial del Japón, la JAXA y la NASA, es que era el respaldo importante para nosotros. El astronauta japonés tuvo a bordo de la Estación Espacial Internacional por un mes el satélite para testeo en laboratorio. Y un 14 de marzo del 2021 fue colocado en órbita desde la Estación Espacial Internacional. A partir del 14 de marzo para adelante empezó a orbitar a 400 kilómetros de altura, a 27.000 kilómetros por hora. 4 órbitas este satélite hacía sobre Paraguay en 24 horas. Sin tener ningún otro vehículo para que esto orbitara. Esto, lo que usted está mostrando, coronel, ese elemento que estuvo orbitando alrededor de la Tierra, sin un motor de propulsión. No, sin motor de propulsión. Por la inercia de la velocidad de la Estación Espacial Internacional, esto empezó a orbitar y hacía 4 órbitas alrededor del planeta Tierra. Por día. Sobre Paraguay. En 24 horas hacía 18 órbitas, porque no pasaba siempre sobre Paraguay. No, los satélites que quedan puntualmente, sí, que no hacen fijo. órbitas, son los satélites de telecomunicaciones. Claro. El satélite de observación de la Tierra, que era un prototipo experimental, orbita. O sea, ve todo, no solamente Paraguay entonces. Ve todo, sí. 18 órbitas hacía en 24 horas, y de los cuales 4 órbitas pasaba sobre Paraguay. ¿A qué velocidad iba esto? 27.120 kilómetros por hora. En ese orbitar, nosotros de Paraguay, con ingenieros paraguayos preparados, capacitados en el Japón, de la estación terrena que tenemos ubicado en la Universidad Nacional de Asunción, porque la alianza que hicimos con la academia fue importante, vital, la UNA para nosotros fue fundamental. Desde ahí nosotros operábamos el primer satélite paraguayo. ¿Esto dónde reportaba? ¿A la estación espacial enviaba señal? No. ¿Comunicación? A la estación terrena de Paraguay, Directamente. en la estación terrena de Japón y en la estación terrena de Filipinas, porque eran 3 satélites del mismo tenor, una constelación de 3 satélites del mismo tenor, un paraguayo, Guaraníza 1, y un satélite japonés y un satélite de Filipinas. La función principal de la Agencia Espacial Paraguay, primer satélite paraguayo, Paraguay del Espacio, fase 1, Guaraníza 1, era experimental, demostrar que nosotros los paraguayos podemos. En poco tiempo lograron finalmente todo. No fue tan poco, Pues, dos años 18 a 21. Dentro de la 2 historia. años aproximadamente. Ya sé que te costó mucho, Sí. te sacó canas, pero en lapso de digamos, 2 todos los años. avances Claro, que rapidísimo. hubo en el rubro, rapidísimo. Rapidísimo fue lo importante que hubo una decisión política del Estado paraguayo eso. en crear la agencia, en hacer que funcione, invertir y tener la cooperación del gobierno de Japón, que Claro. fue fundamental, porque sin la cooperación internacional muchas veces es un poco difícil en este tema. Perdón, ¿y qué datos transmitía el satélite? Este satélite, por más que sea de carácter experimental, tenía 5 aplicaciones de datos técnicos. Primero era captar pequeñas imágenes, porque es de baja resolución, de bajo costo. Ajá. Es más bien para demostrar, ¿Cuánto costó esto para hacer un pequeño paréntesis? así por decirlo así, $150.000 y un adicional de $100.000, que sería $250.000, que ya incluía el satélite, el soporte, todos, incluía el doctorado del ingeniero Jara, la maestría del ingeniero Mendoza. Y el cohete de transporte también, el uso. El cohete Ariane de la NASA fue más bien una alianza entre la NASA y la JAXA de Japón. Y nosotros entramos ahí y recibimos el beneficio de la NASA a través de Japón. ¿Esto fue lanzado por Cabo Cañaveral o en otro lado? Esto fue lanzado en la isla de Guajos, en California, una base naval de la NASA. Lo que usted dice, Cabo Cañaveral, es otra estación, otra base de la NASA. Pero perdón, usted dijo que tenía 5 objetivos este satélite, Sí, ¿verdad? captar pequeñas imágenes satelitales, Sí. recibir
a través de sensores, 22 sensores que se colocó en el Chaco paraguayo, una pequeña estación terrena portátil en la comunidad tibería, comunidad indígena, relacionada al tema del mal del Chaga. Nosotros ahí con los sensores captábamos la presencia de los, del animal del bicho, ¿sí? Por decirlo así, y con sistemas electrónicos se enviaba al satélite cuando pasaba sobre el Chaco. Y en la siguiente órbita de la estación terrena de la UNA, los ingenieros paraguayos bajaban esos datos. Nosotros tenemos un dato estadístico muy importante relacionado al mal del Chaga, y eso nosotros, en coordinación con el Ministerio de Educación, quiero decir Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que es el ente que atiende el tema de enfermedad, trabajamos. También tenía otras aplicaciones. Y ellos pueden programar el combate a la enfermedad. Asimismo, los ingenieros tienen las estadísticas importantes relacionadas a esa aplicación. Y también prueba de tecnología se hizo con esto. Fíjense, esta es la antena propio. Esto se despliega cuando está orbitando. Estos vértices que se ve acá color gris son pruebas de tecnología de antena, para no volver a utilizar en otros satélites lo que se pueda desplegar, porque al desplegarse muchas veces tiene probabilidad de que pueda no desplegarse del todo. Estos que vemos marroncitos son las celdas para captar la energía solar, que sirve para los sensores, para los sensores ópticos, Arduino electrónico, que va dentro del satélite. Le da la energía. Sí, le da la energía, en una palabra. Por eso que no tiene un cohete impulsor, como vos me dijiste. Volviendo un poco atrás, coronel, estabas hablando de que este satélite posibilitaba que se pueda detectar las vinchucas, los chinches, sí, que son los causantes de la enfermedad del mal de Chaga. ¿Cómo puede conectarse y determinar la existencia de vinchucas en el terreno? Y en el terreno se colocan varios sensores en la comunidad donde está identificado la existencia de ese animal, del bicho. De esos sensores, al captarse a través de la estación terrena portátil que teníamos ahí en la cabecera del barrio, por decirlo así, de la comunidad indígena, se enviaban los datos al satélite, electrónicamente. Y almacenada aquí, dentro del satélite, orbitando. En la siguiente órbita, cuando pasa otra vez sobre Paraguay, desde la estación terrena en San Lorenzo, la Universidad Nacional de Asunción, bajamos esos datos a través de mandos electrónicos. No sé si... Sí, correctamente. Una breve pausa. Sí, por favor. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta ustedes a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Esta noche tenemos como invitado acá en La Noche Menos Pensada al coronel Vitalino Bielman. Él es experto, él es presidente de la Agencia de Aeronavegación Espacial Paraguaya. Agencia Espacial Paraguaya. Bueno, y realmente estamos sorprendidos. Estamos hablando del tema del primer satélite paraguayo y ya digamos, no digo fase experimental, pero es la primera experiencia paraguaya a nivel de satélite, cuando pensamos que el satélite es para transmisiones de televisión, cuando es para otro tipo de cosas. Sin embargo, acá nos acaba de explicar el coronel algo muy útil: combatir el mal de Chagas con la ayuda del satélite. ¿Es sorprendente eso, Rubén? Sí, por lo que me llamaba la atención y le preguntaba al coronel Liduvino es, están utilizando, o sea, uno de los objetivos es tratar de detectar la presencia de vinchucas o chinches, que son los causantes del mal de Chagas. Y tenían sensores, él nos explicaba en el corte anterior, sensores en una población indígena, sí, que era utilizada como la población como testeo, como zona de testeo. Ahora, la pregunta es necesario, en este caso específico de la investigación que ustedes hicieron, coronel, tener un satélite para captar los mensajes de los sensores? ¿No se podría tener en tierra eso? Claro que es importante porque
una velocidad importante a la transmisión de datos, porque de otra forma va a ser muy lento, hay que estar in situ en tierra permanentemente 24 horas. Entonces, con el dispositivo de sensores en tierra y un dispositivo orbitando y otra estación terrena que pueda recibir en menos de en 24 horas que pasa 4 órbitas sobre Paraguay, se puede tener datos precisos del momento. Y eso sirve para la estadística al Ministerio del Ramo, para que pueda procesar la estrategia de cómo hay que afrontar el tema de la mal del Chaga vinchuca, que es realmente un mal del Chaga mundial. ¿Y qué beneficio trajo en ese caso específico? Porque en el 21, cuando esto entró en órbita, comenzaron a vomitar datos, a dar datos a las estaciones terrenas. ¿Qué utilización se le dio, que sepa, coronel? Nosotros como institución, Agencia Espacial del Paraguay, operador del satélite, prueba experimental de captar informaciones, transmitir cuanto antes, lo más rápido posible, pasamos todas esas informaciones al ente regulador del tema de la salud, Ministerio de Salud Pública y Bienestar. Ellos son los que deben implementar el cómo afrontar. Claro. Ya no es nuestra función. No, es que usted dijo 5 objetivos. Uno eran imágenes, 2 el tema de la enfermedad de Chaga, que es una cosa científica sumamente importante y que seguramente puede tratarse más adelante con otras enfermedades, ¿verdad? Y definitivamente ahí mismo, para no perder el hilo, el proceso que se dio con el tema de captar a través de sensores para el satélite y después nuevamente a tierra, en la estación terrena, el tema de Mar del Chaga, ese mismo dispositivo ahora se está puliendo mejor como tecnología y va a ser implementado ya para otros tipos de bichos para la agricultura de precisión. Porque la aplicación de la tecnología espacial es fundamental ahora para mejorar la agricultura. Hay una aplicación que se dice agricultura de precisión en base a tecnología espacial, y eso se va a implementar en base a estos conocimientos, en base a esta experiencia, ya con el segundo satélite que está en proceso. Riego, por ejemplo. Riegos, donde hay más humedad, donde se necesita regar, donde hay bichos raros para la agricultura, donde hay deforestación, donde hay que forestar, donde hay que reforestar, toda una serie de situaciones. ¿Y este adminículo, este satélite puede brindar esas informaciones eventualmente? No es que puede brindar luego, y tenemos las evidencias. La Agencia Espacial Paraguay tiene evidencia de lo que dejó el Guaranizá 1. Muchas veces uno piensa Agencia Espacial Paraguay y relaciona directamente a un satélite y a un astronauta, y no es tanto así, porque para llegar a esto también hay que ciencia y tecnología, el STEM, ciencia y tecnología, arte, matemáticas, física, y cuando el joven entra en eso es porque estamos yendo bien. Y para entrar en eso los jóvenes hay que darles motivaciones, evidencias. Esto definitivamente colocó al Paraguay como un país espacial. Fuimos el último en Sudamérica en tener esto. Hablaste de funciones, que, digamos, están 3 pendientes. Sí, 2. A ver. Relacionado a las células para carga de energía, de acuerdo a lo que tenga la capacidad, de acuerdo porque esto va orbitando y llega un momento que recibe el Sol. Claro. Y tiene que tener la capacidad de reserva hasta la siguiente órbita. Sí. Eso también fue una prueba. ¿Tiene baterías propias ahí? Sí, señor. Y esto... ¿Y el quinto objetivo, coronel? El quinto objetivo se refiere al proceso que para Paraguay, para los paraguayos, para nuestra sociedad era algo único. En tierra, que los ciudadanos paraguayos, que los ingenieros paraguayos sepan operar un CubeSat, un satélite desde una pequeña estación terrena. O sea, que sirve de entrenamiento. Porque si no se tiene esa experiencia, vamos a tener que depender de otra estación terrena del exterior. Y no puede ser eso. ¿Dónde tenemos nuestra estación terrena acá en Paraguay? En el campo universitario de la ciudad de San Lorenzo, Universidad Nacional de Asunción, hay un laboratorio de la Agencia Espacial Paraguay, 2 por decirlo así, uno para la estación terrena para operar el CubeSat y otro salón, otro laboratorio de integración
es satélites, componentes electrónicos para satélites, para el segundo organizado. Que sería ¿Cómo se interesante. comunican? ¿Vía internet? ¿Cómo llega la señal? Claro, vía internet. Por eso que hay dos vertientes de satélites. Uno principal, telecomunicaciones. Sí. Nuestro programa no va a llegar a la sociedad si no hay internet. Yo me comunico por internet. Y el otro es observación de la Tierra. Observar la Tierra, que es fundamental para las distintas aplicaciones que existen. Al mismo tiempo, entonces, este satélite paraguayo, el Guaraní Sat-1, puede dar también información meteorológica, eventualmente. Sirvió para práctica, pero no tenía ese objetivo, okay. Ese plan específico para transmitir datos meteorológicos. Este segundo satélite que se está integrando ya va a tener esa aplicación, esa misión técnica, tarea técnica, por decirlo así, de transmitir datos meteorológicos. Y, coronel, estaba mencionando que este Guaraní Sat dejó de operar y que ya no está transmitiendo información. No, este satélite fue puesto en órbita el 14 de marzo del 2021, ¿sí? Orbitó hasta el 3 de julio del 2023, sí. Un año, 8 meses y algo, orbitó, y al perder velocidad, bajando, entró aproximadamente a los 100 kilómetros de altura para descenso en la atmósfera, y por la diferencia de gravedad se desintegra. ¿Por qué se utilizó ese sistema? Para evitar que quede en órbita y evitar minimizar el tema de basura espacial. El siguiente satélite, ¿cuándo estará en órbita? Y de acuerdo al plan que hemos dejado a las nuevas autoridades, a fines del 2025, los primeros meses del 2026, deberá ser lanzado. Es el calendario. Pero siempre depende otra vez de muchas situaciones. ¿Qué innovaciones va a tener, coronel, el satélite Guaraní? Y lo principal, Sat-2? lo fundamental y lo que tenemos que valorar es que va a ser hecho en Paraguay. Eso ya es... ¿Con ingenieros paraguayos? Por ingenieros paraguayos. Totalmente. Totalmente. Claro, acompañado por profesionales de la JAXA, del Japón, pero el hecho que se haga en el Paraguay, ¿qué significa? Dar un inicio a la industria espacial. Y es más, en este momento, en un satélite japonés que está próximo a ser lanzado a mediados del 2024, en octubre aproximadamente, ya fue enviado una placa electrónica para ese satélite japonés. Esa placa electrónica fueron hechos por ingenieros paraguayos aquí en Paraguay, a través de la Agencia Espacial Paraguay, por estos dos ingenieros que estuvieron por Japón, Mendoza, Jara, se le agregó después el ingeniero Gaona, ingeniero muchacho Miranda, el ingeniero Frete. O sea que ¿Pero qué los beneficio paraguayos... ¿qué uso va a tener esa placa? ¿Qué beneficio para el Paraguay? La placa que se envía ahora. No miremos que sea el beneficio de esa placa. Miremos que sea el beneficio del satélite. Y al ser un satélite japonés que tenga partes o componentes hechos en Paraguay, ya entiendo, ya es un paso de la industria. Y es más, ese satélite va a recibir datos en Japón y esos datos en Japón pueden ser utilizados por Paraguay. O sea, hay un convenio, hay una alianza. ¿Y qué tipo de datos? Estamos hablando para tener una ubicación, ¿verdad? Porque es indudable que hay una cooperación. Sí. Y eso es lo fundamental, sí, ¿verdad? Científica. Entonces, entiendo tu consulta, sí, por decirlo así, una imagen actual de Paraguay, sectorizados. Sí. Si recibimos, eso va a ser útil a muchas instituciones de Paraguay, sectores públicos y privados, para el tema del desarrollo, para el tema de la defensa. Va a ser imágenes actuales. Pero en tiempo real. Perdón, lo importante es esa cooperación que existe, ¿verdad? Dentro de la estrategia que estabas hablando sobre seguridad y sobre estrategia de desarrollo tecnológico satelital. Por eso que digo yo que todo es correlativo. Se implementó una política. Y la política es el qué. Y están las instituciones
de nivel estratégico y los profesionales que están dentro de esas instituciones que tienen que planificar la estrategia de cómo cumplir o concretar o hacer uso de esa política. Y una de las estrategias era Proyecto Paraguay del Espacio, fase 1, primer satélite paraguayo. Ahora se implementa la segunda acción estratégica, por decirlo así, segundo satélite paraguayo, con la salvedad que va a ser hecho aquí en Paraguay, en laboratorio paraguayo. ¿Y eso qué significa? Inicio de la industria espacial. Y sobre todo... Y tengamos presente que la industria espacial es la quinta revolución industrial en el mundo. Y la industria es campo laboral, divisa, una serie de cosas. Porque, o sea, ya sé que es plata, Sí. pero ¿por qué una distancia tanto en el tiempo entre el primero y el segundo? Y porque no siempre los proyectos de diseño, montaje, lanzamiento y operación de los satélites van continuados así, porque no se hace en forma, en cantidades. Se hace en proporción al proyecto y se hace en proporción a la misión, a lo que necesita una sociedad. Por eso es que para este segundo satélite paraguayo, la Agencia Espacial Paraguay, a través de la inversión del Estado, va a poner el satélite, esta carcasa, todo lo que se refiera para tu operación. Va a ser más grande le que pide este, a ¿no? las universidades y le pides a las industrias, a las empresas privadas y públicas, ¿qué necesidad tiene, por decirlo así, el MADES? ¿Qué necesidad tiene el Centro de Investigación Forestal que está en una ciudad del interior? Entonces, en base a esas necesidades, ellos piden, esto yo necesito, esta aplicación. Y ahí entra a tallar lo que es alianza pública y privada, que es lo que corresponde en este caso. Porque Deforestación, por ejemplo. puede deforestación, forestación, reforestación, planificación urbana, crecimiento urbano. Pero tuviste casi 3 presidentes que te dieron el ok, ¿eh? Y tuve el privilegio de trabajar con 3 presidentes, Federico Franco, Horacio Cartes, Mario Aldo Benítez, y ahora con el señor Santiago Peña, la Agencia Espacial Paraguay está recibiendo mucho impulso también. Yo creo que el segundo satélite paraguayo, ¿por qué todo esto, Marco, Rubén y Oscar? Porque la Agencia Espacial Paraguay en un momento dado tiene que presentar al gobierno de turno, sea este que ahora empezó o el 2028, un proyecto de mayor envergadura, desafiante, que podría ser un satélite de telecomunicaciones. Porque usted que está en la comunicación, todos sabemos que hay debilidades, dependemos mucho del exterior. O un satélite de observación de la Tierra, que son las dos vertientes importantes. ¿Para qué? Para tener un poquitito de soberanía espacial que la sociedad necesita. Coronel, me llamó la atención el hecho de que estuviste mencionando que el Guaraní SAT-1 tuvo una vida muy efímera, muy limitada, muy corta, muy breve. 1 año, 8 meses que estuvo girando alrededor de la Tierra. ¿Cómo se puede prolongar eventualmente la vida útil de un satélite, sobre todo el SAT-2 ahora que se va a lanzar? Y la verdad que los satélites, cuando se diseña, se integra, ya se define para qué misión y cuánto tiempo. No son como los aviones, y con conocimiento de causa le digo, porque yo trabajé mucho en el área de mantenimiento de aviones. Los aviones, por ejemplo, en tierra vos puedes desarmar, cambiarle los repuestos, las partes, ponerle nuevo por vida útil o por hora, calendario de hora de vuelo. Pero en el caso, y probar, vuelo de prueba, el avión, primero en tierra, luego en vuelo. Pero eso no se puede hacer con un satélite. No es que vos puedes bajar el satélite y ponerle algún otro componente y arriba otra vez. No hay taller de reparación de satélites. Entonces, ese es un criterio importantísimo. Por eso es que se establece ya cuánto tiempo estimativamente hablando. El CubeSat 1 duró 1 año 8 meses. Pues Estaba no tiene previsto propulsión. inicialmente 2 años. Ajá. Pero llevaba 1 año 8 meses, pues, que para Paraguay, para nosotros ya fue todo un logro porque se logró, se evidenció fundamentalmente ante la sociedad paraguaya, el exterior también, que nosotros los paraguayos también podemos hacer cosas buenas. ¿Por qué pierde velocidad si no hay resistencia ya en la estratosfera? ¿Por qué pierde velocidad? Sí. De por sí, un objeto vos lanzás, los primeros giros con mucha velocidad y después
va cayendo. Eso cuando hay resistencia. Sí, coronel, y en ¿o este no? caso la resistencia sería Acá hay aire, por eso detiene un objeto. pues. en el espacio exterior no hay aire. Sí, El espacio exterior empieza desde 100 kilómetros para arriba, sí. el espacio ultraterrestre. Sí. Ahí todo es satélite. Ahí no hay soberanía paraguaya. Del espacio aéreo, de donde Paraguay por el derecho aeronáutico y por el convenio de Chicago tenemos soberanía, de la tierra hasta 100 kilómetros. Ahí todo es aviones, Sí. soberanía Paraguay. Y del exterior es soberanía de la humanidad, patrimonio de la humanidad por el convenio de 1967, el Tratado del Espacio Exterior. Estábamos hablando, si allí no hay resistencia de aire porque no hay nada, es un vacío, ¿pierde velocidad cualquier objeto? Pierde velocidad, así mismo. Sencillo, porque no tiene un impulso que le está siguiendo. No tiene un motor, no tiene un cohete. Todos los Por la inercia. satélites no tienen fuerza de propulsión. O hay algunos en que sí. detalle no puedo entrar técnicamente porque hay distintos tipos de satélites. Por ejemplo, los satélites de navegación. El GLONASS de Rusia, el Beidou de China, el GPS de Estados Unidos, el Galileo de Europa, y ahora también India está entrando en eso, son satélites de navegación orbitando. Ellos sí tienen Tienen otro propulsión. sistema de propulsión porque es navegación. Sirve para la navegación aérea. Ya. Coronel, desde el espacio me avisan de que hay que hacer un corte. Excelente. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es el coronel Liduvino Viedman Díaz. Él es prácticamente el padre de la Agencia Espacial de la Agencia Paraguay. Espacial del Paraguay. Fue el director por mucho tiempo y realmente estamos conociendo mucho de lo que es la importancia de un satélite para Paraguay. Esto que tengo acá en mi mano es una maqueta o una réplica del satélite paraguayo que estuvo dando vueltas allá en la estratosfera y por supuesto se está preparando el siguiente satélite. ¿Cuál es el tamaño real del satélite que estuvo orbitando, coronel? Y este es un cubo CubeSat 10 por 10 por 10. Esa es la medida del tamaño este es el tamaño mismo. real. Este mismo, el mismo tamaño, mismos colores, mismas dimensiones, orbitó por un año 8 meses. Este tamaño es Ese tamaño, una cosa minúscula claro. para lo grande que Los ¿Y qué material? pero sin embargo, toda la cantidad de información que los proporciona. avances tecnológicos hace muchas veces. Anteriormente los celulares eran grandotes, Sí, ahora son chiquitos. claro. Anteriormente las computadoras eran la medida de una pieza. Ahora son chiquitos en notebooks. O sea que la electrónica hace que eso sea así chiquito. Pero también hay satélites grandes, más grandes que este estudio. Por ejemplo, el PeruSat, satélite de observación a la Tierra del Perú. Es fenomenal, es grandote. ¿Qué estacionario? Estacionario, no, ese orbita Órbita. porque es observación a la Tierra. Los satélites de telecomunicaciones son los Son- que estacionarios. claro. Y, pues, Coronel, ¿de qué material está hecho o estuvo hecho el Guaraní SAT-1 para que aguante temperaturas extremas? y Me materiales imagino que- compuestos son, para que pueda aguantar las vibraciones iniciales del cohete en el momento del lanzamiento, Sí. para que pueda aguantar las temperaturas altas cuando el bajas. sol, El sol. lo agarra, por decirlo así, y las temperaturas muy bajas. No olvidemos que cada 1000 pies la temperatura desciende. Acá en tierra es 14 grados, a 1000 pies ya es 16, quiero decir, 12 grados, Sí. así sucesivamente baja. En el mismo avión ¿A uno- cuántos grados centígrados se estima allá a 400 kilómetros donde estuvo orbitando el satélite? y negativo debe ser 100 grados bajo cero, Bajo cero. por decirlo así. Ajá. Y al llegar a la atmósfera Se desintegra. totalmente. Totalmente no queda nada, hecho residuos. polvo y que no hay basura espacial, no queda basura espacial. Ajá. Hay un elemento fundamental para conocer todo esto que está haciendo la Agencia Espacial Paraguaya, es la comunicación, ¿verdad? Sí, señor. Sí, para que la gente entienda. Bueno, este es un elemento, este programa va a servir seguramente, pero creo que se necesitaría un poco más de comunicación de las cosas y específicamente sobre lo que va a hacer el próximo satélite.
paraguayo. No, de hecho, esa es una debilidad que existe a nivel país, llegar a la sociedad, esa comunicación. Pero la Agencia Espacial Paraguay, como un ente público del Estado, tiene a través del canal público Paraguay TV un espacio los sábados de 13 a 14 horas. En una hora se explica a la sociedad qué se está haciendo, qué se hizo, qué proyecto, qué está previsto. Esto puede ser participado por jóvenes paraguayos o de alguna manera se hace saber. Ocurre que es poco eso, pero lo importante es que se está llegando. Claro. Y también están las redes sociales, la Agencia Espacial de Paraguay tiene su Después Instagram, de este su programa Facebook. la gente va a saber mucho más. Sí, señor, así mismo. ¿Y cuál es la dirección para que la gente pueda entrar a mirar? A ver, ¿cuál es la dirección? Tanto en Instagram, como por Twitter, ejemplo. como Facebook, Agencia Espacial Paraguay. Agencia y Espacial. allá uno va a encontrar. Y también tiene su sitio web oficial, como un ente del gobierno. Y hay programas educativos que la Agencia Espacial Paraguay está implementando. ¿De quién depende? La Agencia Espacial Paraguay es un ente público que depende directamente de la Presidencia de la República. Ajá. Tiene una junta directiva integrada por 12 instituciones, públicos y privados. ¿Cuál es la estructura humana, los recursos humanos con que cuenta hoy la Agencia Espacial del Paraguay, coronel? Y al inicio del programa yo le aclaré bien que un 31 de enero del 2017 empezamos con dos personas. Sí, sí. Ahora son 35 funcionarios de la Agencia Espacial del Paraguay. Y el enfoque, el esfuerzo y la inversión de los distintos gobiernos que tuve la oportunidad de trabajar fue formar talento humano. Este es el momento que Paraguay tiene un PhD en sistemas espaciales, tiene 7 máster en sistemas espaciales. ¿Todo en Japón? No, ¿Formado en Japón? Formado en Japón y 2 que están viniendo de Taiwán. Y también lo importante es que vamos a tener en el 2026 la primera mujer ingeniera aeroespacial, una chica que está estudiando en Rusia. Y el primer ingeniero aeroespacial, un peruanino, que está estudiando en Taiwán. O sea que son los recursos humanos el indispensable, porque el ingeniero espacial, en este caso PhD, máster en ingeniero, son profesionales dignos, son científicos. Y Paraguay necesita ampliar la calidad y la cantidad de científicos, porque Bachelard decía que el físico francés decía que la ciencia es la estética de la inteligencia. Y es así. Nosotros los paraguayos somos inteligentes, podemos darle esa estética que necesita la ciencia paraguaya, porque en base a la ciencia las cosas van a mejorar en el Paraguay. No hay otra alternativa. La ciencia es lo que sirve para el bienestar general, desarrollo y la seguridad. Coronel, esos ingenieros que hablabas al comienzo que vinieron a formar parte de la estructura humana de la Agencia Espacial del Paraguay, ¿de qué disciplinas son? ¿Ingenieros en? Electrónica, mecatrónica, ingeniero aeronáutico, ingeniero en informática, toda la línea de ingeniería. Okay. Y este es el momento que con el esfuerzo y la inversión, la Agencia Espacial Paraguay tiene 2 laboratorios, que es bueno conocer. Invítenle a los actuales ingenieros, las autoridades actuales. Un GeoLab, manejo e interpretación de imágenes satelitales, y un SpaceLab, está la integración de satélites. Y eso tenemos en Paraguay, Ya. señores. Coronel, Interesante. en la aeronáutica está lo que se conoce como las rutas aéreas. Sí. Se establece, diríamos, una ruta aérea Asunción-Buenos Aires, Asunción-Montevideo. Aerovías. Bueno, aerovías, es el nombre correcto, el nombre técnico. Bueno, entonces, ¿para qué eso? Para que no haya, lógicamente, colisiones y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es el tema cuando se trata de satélites? Y a través de órbitas, y dependiendo del tipo de satélites, los CubeSat, los de observación a la Tierra, normalmente desde 300 kilómetros para arriba, orbita. Y por ejemplo, el tema de los aviones, para entender mejor, para graficar mejor, hay un reglamento del aire que establece la OASI, Organización de Estados Aeronáutica Civil. Y en el tema espacial está la ONUOSA, la Oficina de las Naciones Unidas que atiende el tema espacial, en Viena, Austria. Ellos reglamentan todo a través del espacio exterior, satélite de observación de la Tierra desde 300 para 1000 kilómetros de altura. Y
telecomunicaciones, estático para arriba. O sea que Más está de 1000. regulado eso. ¿Y a qué distancia los de telecomunicaciones? Y la distancia depende del tenor del tipo de satélite, de acuerdo los satélites pueden ser de acuerdo a su misión, de acuerdo a su peso y de acuerdo a su órbita. Y básicamente son 4 vertientes: observación de la Tierra, telecomunicaciones, de investigación científica, por ejemplo el de la Estación Espacial Internacional de Investigación Científica, y el satélite de navegación. GPS de Estados Unidos, GLONASS Rusia, Beidou China y el Galileo europeo. ¿A cuántos kilómetros de la superficie de la Tierra están los satélites de comunicaciones? Y de 1000 kilómetros Para para arriba, Ajá. para telecomunicaciones. Aunque sean, que estén en rotación o estáticos, igual. Así mismo. ¿Cuáles van a ser los satélites que nos van a convenir como país a nosotros, verdad? ¿Cuáles serían a tu criterio, coronel? De acuerdo a mi experiencia Sí. y de acuerdo a lo que yo he visto en los distintos países que tuve la oportunidad de viajar, estar presente en el tema espacial, lo que a Paraguay le vendría bien y es oportuno, un satélite de telecomunicaciones para de alguna manera mejorar nuestro sistema de comunicaciones porque es necesario, o un satélite de observación de la Tierra, porque ambos juntos es medio difícil porque mucha plata, Ajá. mucho conocimiento, y Paraguay tiene ya un recurso humano importante, estos ingenieros, que les puede y les debe decir al gobierno de turno, señor presidente, esto es bueno, esto conviene, o analizar un proyecto o una propuesta de otros países, porque están los inversionistas UA. Hay que, no, presidente, esto no es bueno. Nosotros en Paraguay podemos hacer esto. Coronel, O sea que observación de la Tierra, un tipo de satélite. Sí. O telecomunicaciones, un tipo de satélite. una pregunta, coronel. A mí me parece espléndida la posibilidad de que podamos monitorear el tema de mal de Chagas. Pero estoy pensando, pero como profano, ¿no habría una capacidad ociosa de un satélite donde está monitoreando solamente la parte del Chaco? Si está girando alrededor de la Tierra, puede también tener datos de Chile, de Indonesia, de Filipinas, de Madrid, de España o otros países simultáneamente. Y eso hacen varios países. Y nosotros en Paraguay, a través de la Agencia Espacial Paraguay, porque la Agencia Espacial Paraguay es el órgano interlocutor del Estado paraguayo en el tema espacial. Se puede, definitivamente, varios países hacen de esa forma. Hay satélites, por decirlo así, de Japón, que utilizan programas o pedidos de México o de Brasil, Argentina, con Italia, se puede. Y ahí tenemos una buena posibilidad porque se creó la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Paraguay es parte de esa nueva agencia regional en América, así como la Agencia Espacial Europea, porque la Agencia Espacial Europea aglutinó a 35 países europeos y revolucionó el tema de tecnología espacial, que es industria en Europa. Y es Y si obligación ellos compartir pueden, esos nosotros datos. también en América podemos hacer, señor. ¿Es obligación compartir los datos que uno obtiene? No, es obligación. El Tratado del Espacio Exterior, en su artículo 5, establece claramente que el criterio crítico de cooperación es fundamental, porque Claro. esto exige conocimiento Claro. y exige mucho costo. Y nosotros como país subdesarrollado somos ahora, pero ya estamos en vía de desarrollo. Por Naciones Unidas ya somos catalogados en vía de desarrollo, por muchas cosas buenas que se hizo, y las cosas buenas que se está haciendo mal hay que ver la forma de solucionar. Un satélite de observación Sí, de cualquier país está girando. sí, Toma imágenes no solamente de su país, sino que también de otros países. sí. Eso de repente pueden acceder a información estratégica. ¿Cómo hacen los países para evitar eso? ¿O es inevitable? De alguna manera hay protocolos que supuestamente no deberían ser utilizados para fines comerciales, pero para otros fines muchas veces se utiliza. Usted sabe que el tema De repente puede haber objetivos militares. y por eso Pero- se utiliza, pero si vamos siguiendo por los criterios, por lo que dice el Tratado del Espacio Exterior, no debe ser utilizado tan fácilmente, pero de una forma extraordinaria
ocurre de todo. Coronel, le quiero hacer una pregunta relacionada a lo que es, ¿verdad? Es decir, ¿podemos nosotros, a través de ustedes, tener contacto con otros países para intereses propios? Por ejemplo, de alguna manera podemos necesitar la colaboración de algún satélite que pueda ayudar a observar a Paraguay en ciertos aspectos técnicos, por ejemplo. Se puede y se está teniendo, se tuvo experiencia durante los casi 7 años que estuve como referente ahí en la Agencia Espacial, se tuvo esa experiencia y ahora también se puede. Paraguay recibió muchas informaciones, datos meteorológicos, informaciones satelitales, imágenes satelitales en distintos eventos de emergencia, incendios, inundaciones, imágenes de satélites de Alemania, de Argentina, Brasil, México. Está un protocolo que se aplica para ese menester y está también los protocolos que se puede aplicar para alianzas. Por ejemplo, en este satélite organizado que se está proyectando, que está en proceso, va a llevar un pequeño componente de la Agencia Espacial Mexicana para captar informaciones. Y eso es alianza, eso es cooperación. La Agencia Espacial Mexicana fue una de las primeras agencias espaciales que cooperó con Paraguay. ¿Sabe por qué le digo? Porque una suposición, tenemos países a nuestro alrededor, zonas, ¿verdad?, en las cuales se pueden llegar a convenios para que puedan verse los problemas como el mal de Chagas o incendios, otro tipo a través de un satélite, y si hay un convenio entre Paraguay, Argentina, Chile. La Agencia Espacial de Paraguay tiene convenio con la Agencia Espacial del Brasil, México, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay. Tenemos convenio con países de otros continentes, Japón, Corea, Taiwán. Con la NASA trabajamos en el día a día. La NASA es nuestro primer, o sea que nosotros somos su primer aliado. Nosotros recibimos asistencia, imágenes, talleres, capacitaciones de la NASA. O sea que es normal. La alianza estratégica es una herramienta válida para el tema espacial. De ahí su importancia entonces a lo que estamos haciendo. Sí, señor, así mismo. Coronel, nos ilustraste muchísimo sobre este tema. Estamos muy agradecidos y por supuesto vamos a seguir hablando. Muchas gracias, señor Marcos, Oscar y Rubén. Realmente estoy contento en compartir con usted y llegar a la sociedad porque este es un tema de vital importancia para la sociedad. Claro que sí. De un tiempo a esta parte hay nuevos actores en el tema espacial, de los chicos que se interesan y de los profesionales jóvenes paraguayos que están inmersos en esto, porque esto es realmente algo innovador y gusta fundamentalmente. Muchas gracias y también muchas gracias a ustedes. Será hasta el próximo lunes a las 21 cuando desde Unión TV regresemos con La Noche Menos Pensada. Hasta entonces.